Juan Verde Suárez es asesor económico de Barack Obama, entre otras muchas cosas. Bienvenido y muy buenas noches. Encantado de estar aquí. ¿Ha vuelto a ver a Barack Obama? ¿Ha vuelto a estar con él? Pues sí, tuve la oportunidad recientemente de charlar con él y con su mujer. Acaban de volver de vacaciones muy merecidas. Y la verdad es que lo vi muy ilusionado con esa nueva etapa de su vida. Va a dedicar el resto de su vida a fomentar la sociedad civil. Quiere que la gente vuelva a creer en la política en el buen sentido de la palabra, puesto que desafortunadamente hoy en día tiene una connotación negativa, y no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Pero lo cierto es que la forma más efectiva de cambiar el mundo, y creo que es una causa muy noble. ¿Se puede mantener después de ese periplo una relación personal con alguien que ha sido presidente de los Estados Unidos de América? Sí, desde luego no es fácil. Yo tuve la inmensa fortuna de conocerlo cuando era tan solo un candidato en el 2008. Y todo cambió desde luego cuando se convierte en presidente, y ya no lo puedes llamar Barack y tienes que llamarlo Mr. President, señor presidente, ¿no? ¿Y cómo lo conoció? ¿Cómo fue esa primera aproximación cuando era un candidato? Pues yo en el 2008 formaba parte del equipo de Hillary Clinton. De hecho fui de los primeros 20 empleados de su campaña política. Hubo un momento en el que Hillary abandonó las primarias y tuve la suerte de que la campaña de Obama hiciese un acercamiento a una serie de personas que trabajábamos con Hillary para que nos uniésemos a su campaña, y ahí fue la primera oportunidad que tuve de conocerlo en persona, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. ¿Y entre Hillary y Obama, y Barack Obama? ¿Con quién de los dos? Porque usted ha trabajado con ambos, Sí. Y ha vivido las mieles y ha vivido también los fracasos. Sí. Es una pregunta difícil de contestar, porque creo que Barack Obama pasará a la historia como uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos en muchísimo tiempo. Por otro lado, creo que si Hillary Clinton hubiese llegado a la Casa Blanca, hubiese sido la persona, mujer u hombre, más preparado en la historia de Estados Unidos. Es una mujer que había sido ministra de Asuntos Exteriores, había sido senadora, una activista política durante muchos años, primera dama, que jugó un papel importante en la historia de Estados Unidos, y era la persona, en mi opinión, más preparada y más idónea para liderar el destino de Estados Unidos. ¿Cómo es Barack Obama en la distancia corta? Es una persona muy cercana, muy noble. Una de las grandes cualidades y algo que admiro de él es el hecho de que se siente igual de cómodo hablando con un jefe de Estado que con el señor que le limpia la oficina, y eso creo que habla de la calidad humana de la persona. Y luego, intelectualmente, creo que es una persona brillante en todos los sentidos. Pero no se pierde en ningún momento la perspectiva cuando uno se mete en el despacho oval, cuando uno se convierte en la persona más poderosa del mundo. Se tiene que perder. Hay grietas, en algún momento le ha visto frágil, le ha visto... Sí. Creo que sí se pierde perspectiva, y no reconocerlo sería pensar que no es humano, ¿no? Claro. Pero la esencia no se pierde. La esencia de la persona no se pierde. A lo mejor pues, yo tuve alguna otra oportunidad de interactuar con él en momentos en los que lo veías extremadamente enfadado o estresado por las condiciones o por las circunstancias del momento, pero al final recuerdas que es un hombre y que puede cometer errores, ¿no? Y yo creo que muchas veces idolatramos a los políticos como personas que no son de piel y hueso. Claro, porque luego la importancia del equipo, esa es la parte también fuerte de una trayectoria política como la que ha sido Barack Obama, y la suya también. Al final, los equipos en esos momentos, ¿cómo toman las decisiones? Allí, cuando tú cometes un error, estás fuera, estás fire, ¿o no? Creo que no. Creo que los buenos equipos son aquellos que crean una sinergia donde puedes permitirte el lujo de ser valiente, de decir lo que piensas. A veces te equivocas, a veces no. Y lo cierto es que los buenos políticos que se dejan asesorar son aquellos que buscan un criterio independiente y que buscan la verdad. Y para mí eso es algo que admiro de Hillary Clinton y admiré muchísimo de Barack Obama. No siempre tomaba la recomendación que tú le dabas, pero la tomaba en consideración, y creo que eso es ser humano, ¿no? Pero sí, es una persona única y jugó un papel histórico en Estados Unidos, porque supo, creo que, armar un muy buen equipo, ¿no? Sobre el tema de los equipos te diría una anécdota. Recuerdo
a un candidato a la presidencia de Estados Unidos en el año 92, a Ross Perot, no sé si lo recordarás, pero él decía que el secreto de su éxito era reconocer que no era el más inteligente, pero sabía dónde encontrarlos. Eso es un arma, una herramienta que en la política actual no sé si se encuentra tanto como antes, no lo sé. Ahora enseguida vamos a hablar también de la política española porque me interesa mucho su opinión, pero ¿en qué momento, a la hora de hacer equipo, dos candidatos que han sido rivales en esa trayectoria, en esa larga trayectoria hasta la Casa Blanca, uno, el que ha ganado, descuelga el teléfono, llama a su contrincante y le dice: quiero que te vengas a mi equipo? Eso le pasó a Hillary Clinton. ¿Esa es la grandeza del sistema americano, este que vemos en las pelis, o no? ¿O eso es real? Yo creo que sí, yo creo que... Eso no pasa en España, eso no pasa Sí, aquí. tengo entendido que no pasaría en España. Yo llevo 30 años en Estados Unidos y a veces me olvido de que no todos los sistemas son iguales, ¿no? Pero sí creo, francamente, que es algo admirable del sistema norteamericano. Soy muy crítico en otras cosas, pero creo que en eso es algo bonito, ¿no? El hecho de que la inmensa mayoría de los políticos, más allá de cualquier ideología o color político, entienden lo que significa la bandera de Estados Unidos, lo que significa el patriotismo, y que están dispuestos a muchas veces a armar alianzas poco tradicionales, como fue el caso de que Barack Obama incorporase a Hillary Clinton a su equipo. Y yo creo que eso es algo digno de admiración en el sistema. Hay tantas filias, tantas fobias, es todo tan complicado como vemos en las series de televisión, como vemos en House of Cards o como vemos en Scandal. ¿Cómo se vive la política dentro de la Casa Blanca? ¿Eso es así? ¿O es aún peor? Es condición humana, y la política muchas veces no saca lo mejor de las personas, ¿no? Roosevelt decía que en Washington, si quieres un amigo, lo primero que deberías hacer es comprarte un perro. Y con eso hacía referencia a que Washington y la Casa Blanca es un sitio donde muchas veces lo que verdaderamente se premia es el trabajo, las decisiones a corto plazo, y no siempre crear lazos de amistad o de relaciones, ¿no? Pero por otro lado, también creo que la mayoría de las personas que estuvimos en la administración de Obama entendíamos que era un momento histórico, una gran oportunidad de devolverle a la sociedad, de aportar nuestro granito de arena a una administración tan histórica como la de Barack Obama, y estábamos dispuestos a trabajar 18 o 20 horas diarias, 7 días a la semana, y muchas veces pues eso crea las condiciones propicias para que hayan problemas y redecillas entre la gente, ¿no? Dices que en esa trayectoria Barack Obama se dejaba asesorar, o por lo menos escuchaba, luego ya hacía lo que le daba un poco la gana, pero ¿cómo se vive ser asesor de una persona que al final tiene presiones de todo tipo, por todas partes, y que la política económica se ha estado mirando desde todos los países del mundo a Estados Unidos? Sí. ¿Cómo se plantea uno? ¿Le toca estudiar mucho o no? Sí, yo creo que el mejor asesor es aquel que entiende que no siempre va a tener la razón, pero que tienes que hacer todo lo posible para buscar la información necesaria y para argumentar tu posición con hechos, con estadísticas, con casos. Y en ese sentido, Barack Obama era una persona bastante fácil de tratar, pero por otro lado yo siempre decía que bueno, yo solamente lo asesoraba en temas que tenían que ver con la relación comercial y económica entre Estados Unidos y Europa, donde trabajé durante 3 años en ese contexto, pero siempre decía que menos mal que no tenía que verlo todos los días, porque supongo que debería ser muy difícil tener una relación con alguien que tiene ese nivel de estrés y de presión continua todos los días del mundo, con lo cual puedo decir que a veces estas personas no son verdaderamente humanas, son capaces de recibir continuamente ese tipo de presión. ¿Dormías tú? ¿Dormía él? ¿Dormía alguien en esa casa? Creo que las fotos lo dicen todo. Una foto de Barack Obama en el 2008 y una foto de él 8 años después, te das cuenta que el tiempo pasa factura, pero que sobre todo el estrés y vivir con esa intensidad es algo que no todos lo saben llevar, ¿no? En el caso de él, desde luego, dormíamos poco, él dormiría seguro que mucho menos que yo,
pero lo vives con intensidad porque sabes que estás ahí durante un periodo de tu vida corto y que tienes que sacarle el máximo provecho. Y las canas que salen, entre otras canas cosas. Que salen y pelo que pierdes. Y pelo que se cae. Juan, estando dentro de la Casa Blanca, ¿en qué momento os dais cuenta de que verdaderamente Obama tiene algo distinto a los políticos, no solamente americanos, sino también occidentales? ¿En qué punto os dais cuenta de que verdaderamente la forma de hacer política ha cambiado con Barack Obama? Sí. Mencionaba anteriormente que tuve la inmensa fortuna de haberlo conocido como candidato y luego trabajar con él en la Casa Blanca, en la presidencia, y creo que tuvo que cambiar. Creo que llegó a la Casa Blanca con una visión muy distinta de la realidad y en poco tiempo llegó a la conclusión de que cuando gobiernas no siempre puedes hacer lo que quieres, sino lo que te deja hacer la oposición, en este caso donde tuvo un Congreso y un Senado en manos republicanas que le hicieron la vida imposible. Y eso debe ser muy, muy frustrante. Pero como persona, yo creo que desde el primer momento que lo conocí me di cuenta que era un político muy atípico, un político que pensaba a largo plazo, y eso hoy en día desafortunadamente es más la excepción que la norma, ¿no? Que era capaz de acabar con esa visión cortoplacista y miope de la política, intentando buscar el rédito, buscando la rentabilidad política a corto plazo, y pensaba en lo que era bueno para la inmensa mayoría de los estadounidenses. Yo creo que él gobernó durante esos 8 años pensando en lo que era mejor para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. ¿Ningún asesor le dijo que no recibiera, que no aceptara el Nobel de la Paz? Tan criticado, no me voy a atrever a decir por cuántos países del mundo, pero por muchísimo, por medio mundo no entendió que fuera propuesto para el Nobel de la Paz. Pero yo creo que, con todo el respeto del mundo, la pregunta no es si él debió aceptar el premio o no. La pregunta es si la academia debió habérselo dado o no. Esa es la pregunta que la gente se debería hacer. Yo creo que si alguien te da un premio, el decir que no es una falta de respeto institucional y una falta de respeto hacia el país incluso, ¿no? Pero si tú no compartes para lo que te están proponiendo, con todos los respetos, puedes no aceptarlo. Es decir, estamos en una guerra en Oriente Medio, estamos con una situación complicada interna en el país, hay muchas maneras de decir gracias, pero dejadme recorrer el camino que tengo por delante y ya llegará el momento en el que de ver si me lo merezco o no me lo merezco. No lo sé, creo que la historia lo juzgará. Yo sí creo que la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca marcó un antes y un después, particularmente después de 8 años de una administración republicana bajo el presidente Bush. Estados Unidos se había aislado de la comunidad internacional, Estados Unidos había adoptado una actitud bastante antagónica con las entidades multilaterales, con las Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con sus aliados históricos, particularmente los aliados europeos. Se había fomentado la guerra en diferentes frentes a nivel mundial y Barack Obama llega al poder con una visión muy distinta. Primero, de restablecer el orden mundial, de apostar por la paz y por la estabilidad económica del mundo, y yo creo que se le reconoció por esa intención de cambiar el mundo, no necesariamente por los logros, porque se lo dieron al principio de su primer mandato. Y una vez que está uno ya dentro, intentando poner en marcha algunas de las cuestiones que ha llevado en su campaña electoral, ¿tan difícil es cerrar Guantánamo? En el caso de Estados Unidos sí, no se puede cerrar Guantánamo sin una aprobación del Congreso, y el Congreso de los Estados Unidos estaba en manos del Partido Republicano, de la oposición, que se ha negado rotundamente a hacerlo. No se puede cerrar sin el consenso de la oposición en este caso, con lo cual, insisto, muchas veces no puedes hacer todo lo que quieres en política, tienes que hacer lo que te deja hacer la oposición en este caso. ¿Y la relación con los medios de comunicación? ¿Cómo son los medios en América? ¿Se lo han puesto fácil o no? Yo creo que ha habido de todo, ¿no? Los medios de comunicación fueron muy críticos con muchísimas de sus decisiones, pero a diferencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora, había un respeto hacia los medios de comunicación, y aunque no estuviéramos de acuerdo con sus ideas o cómo o no, si cubrían o no las noticias de la forma que nosotros queríamos en la Casa Blanca, siempre se respetó y se consideró que era una contribución positiva a la sociedad. El papel que juega un periodista es extremadamente importante en la democracia. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora con Donald Trump es algo muy distinto.
es una actitud del presidente Trump de querer avasallar al periodista y que tiene que hacer lo que él diga y lo que dicte la Casa Blanca, o simplemente no se le da acceso a cubrir las noticias y a hacer su labor tan importante en la sociedad. Y yo creo que eso es muy peligroso. Usted ha asesorado también a Hillary Clinton en su campaña. No sé si cometieron el error o no de pensar que lo tenían todo hecho, porque yo entiendo que cuando uno está en mitad de la vorágine de una campaña electoral, lo que piensa es en ganar y en hacer todo lo posible por ganar. Pero, ¿qué es lo que falló en esa campaña? Todo lo bien que le salió con Barack Obama y el no haber llegado a convertirse Hillary Clinton en la primera mujer. Lo primero que hay que hacer es reconocer nuestros propios errores, y creo que efectivamente de las 19 encuestas nacionales que seguíamos diarias, 18 nos daban la victoria. Monitorizábamos 3 modelos estadísticos que tomaban en consideración muchísimas variables para intentar ver quién iba a ganar, y los 3 modelos nos daban a nosotros como ganadores, ¿no? Y quizás pecamos de una confianza extrema en que íbamos a ganar, y no supimos reaccionar a tiempo a lo que en la recta final fue un ascenso en popularidad del presidente Trump. Habiendo dicho eso, creo que la victoria de Trump se entiende más en cuanto a lo que está pasando a nivel mundial. Creo que hay un fenómeno que aquí en España, en Francia, en Grecia e incluso en Estados Unidos, más allá de cualquier ideología política, estamos viendo un distanciamiento entre el ciudadano y los políticos y partidos tradicionales. Y tuvo más que ver con eso. Yo me niego rotundamente a pensar que el 50% de la población norteamericana es xenófoba, machista y racista. No lo es. Y yo creo que tomaron la decisión de votar muchas veces por ellos, a pesar de que no se consideraban racistas o xenófobos, porque lo veían como alguien genuino y como alguien que no venía del sistema o no era parte del establecimiento. Y creo que tuvo más que ver con eso. Y particularmente mucho que ver con la apatía que un gran segmento de la población tiene hacia la política hoy en día. Y eso es algo que tenemos que cambiar, y particularmente en España creo que la gente tiene que volver a creer en la política. ¿Y las campañas? Es decir, tenemos en la cabeza una campaña electoral, el mitin, aquí en España también. Pero ¿y las redes sociales? ¿Qué ha pasado con las noticias falsas, con las fake news, con todo lo que se vierte, sea cierto o no? Porque luego en las redes sociales pocas cosas se contrastan. ¿Eso le ha afectado también a Hillary Clinton? Sí, nos afectó particularmente el tema de las noticias falsas, fue algo, y por supuesto el papel que jugó Rusia en todo eso fue significativo, ¿no? Fue un impacto duro para nosotros. Pero que yo creo que la lección aquí es el papel que están jugando las nuevas tecnologías y particularmente las redes sociales a la hora de comunicar. Hoy por hoy en Estados Unidos, y me atrevería a decir que en España también, más indecisos toman la decisión sobre por quién votar basándose en lo que leen en las redes sociales que en los medios de comunicación tradicional. Y eso creo que dice mucho hacia dónde va el mundo de la comunicación política y los medios de comunicación. Seguirán jugando un papel importante, pero creo que los nuevos medios también, en conjunto con la televisión y con la radio, jugarán un papel muy distinto de cara al futuro. Habiendo dicho eso, empezamos a ver el papel que juega el Big Data, o sea, el análisis de datos y el entender cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta muy eficaz para diseñar un mensaje muy a la medida a ciertos segmentos de la población. El Big Data, un profesor de la Universidad Pública de Navarra en ese aspecto, dijo que ganaría Trump, utilizando todos los datos que ellos manejaban. Donald Trump, al que no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer o no. Lo he conocido recientemente en un evento público, pero vamos, no me atrevería a decir que sea alguien que respete o mucho menos considere un amigo. ¿Cuál es el futuro de Donald Trump? ¿Qué le espera? ¿Le vamos a ver en un impeachment, a pesar de que tiene el control del Congreso y del Senado? ¿Le vamos a ver cuestionado dentro de su partido? ¿Le vamos a ver terminar la legislatura o no? Mucho me temo que sí. Creo que yo no veo la posibilidad de un proceso de impeachment a corto plazo, principalmente porque Estados Unidos es un país muy presidencialista, donde el mecanismo de control hacia el presidente son el Congreso y el Senado. Esos son la verdadera oposición, y en este caso tanto el Congreso como el Senado están en manos republicanas. Claro. Y a ninguna de las tres partes, ni a la Casa Blanca, ni al Senado, ni al Congreso, le interesa un cambio de rumbo político en Estados Unidos o la incertidumbre que podría traer unas
nuevas elecciones. Por consiguiente, sí creo que veremos a este presidente terminar su primer mandato y espero que sea el primero y último. Sí creo que el Partido Demócrata se está reorganizando. En toda crisis viene siempre una gran oportunidad y en el caso nuestro hemos tomado la decisión de seguir un rumbo distinto y de incorporar a nuestra campaña de cara al futuro a mucha más gente joven, a hacer de la campaña del futuro una campaña mucho más participativa, donde tomemos en consideración lo que la gente está pensando y utilizar las nuevas tecnologías para que tomen decisiones conjuntamente con nosotros. Este presidente utiliza también mucho las nuevas tecnologías y se está enfrentando a todo el mundo. ¿Verdaderamente nadie le va a parar los pies a este señor? ¿Nadie va a parar los pies a Donald Trump? Yo creo que él es su peor enemigo. Y lo que estamos viendo es que esa actitud dictatorial de no buscar consenso y de actuar de forma egoísta está creando una serie de divisiones dentro del partido que le podrían pasar factura. Dentro del mismo partido, porque hoy por hoy los demócratas no somos la oposición verdadera en Estados Unidos porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Estoy viendo diría que el panorama para él debería ser preocupante. Uno, porque está creando muchísimos enemigos dentro de su propio partido y en segundo lugar, porque esa actitud ha precipitado una reactivación de la sociedad civil en Estados Unidos y estamos siendo testigos en los últimos 2 meses a manifestaciones masivas y a una organización de la sociedad civil sin precedente alguno, probablemente desde los años 60 con el movimiento de los derechos civiles. Y esto creo que va a pasar factura en las próximas elecciones porque la gente está muy cabreada con lo que está pasando en Estados Unidos, un presidente que no escucha al pueblo y que desde luego no toma en consideración lo que es mejor para el mundo y piensa de una manera cortoplacista. Y si miramos a las empresas españolas, ¿qué va a ocurrir definitivamente con el Tratado de Libre Comercio? Usted que ha trabajado además también en ese área y lo conoce bien, aquí durante muchos años, los últimos 5 o 6 años, se ha estado trabajando desde la Unión Europea, empresas, incluso aquí en Navarra, han estado intentando analizar cuál era la oportunidad de futuro. Sin lugar a dudas, el Tratado Bilateral de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa representa una magnífica oportunidad para las empresas españolas en particular y para la pequeña y mediana empresa, que serían los verdaderos ganadores de este nuevo acuerdo. Llevábamos muchísimo tiempo, más de 20 años trabajando en ese acuerdo y mucho me temo que está absolutamente congelado durante los próximos 4 años. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es una posición de aislamiento. Barack Obama llevaba una visión muy distinta, llevaba al país por otro camino de mayor integración, de mayor cooperación con la comunidad internacional, de ver a Europa como lo que somos, unos verdaderos aliados históricos que hemos estado ahí codo a codo durante muchísimo tiempo. Este presidente está llevando a Estados Unidos por un camino muy preocupante y yo creo que eso tiene que llegar al final en los próximos años. De lo contrario, me temo que sería muy difícil, puesto que ese acuerdo de colaboración y ese acuerdo de libre comercio se basa en una premisa muy importante, y es que tenemos mucho que ganar si colaboramos y mucho que perder si no lo hacemos, y mucho que perder vis a vis o de cara a China, India y estos países emergentes que podrían restarnos competitividad. ¿Cómo ve al tejido empresarial español? Usted que ha venido a Pamplona invitado por ADEFAM, por la Asociación de Empresas Familiares de Navarra, y que además tiene un suegro, Adolfo Domínguez, que ha sido un emprendedor nato en este país. Sí. ¿Cómo lo ve? Soy muy optimista al respecto. Creo que la recuperación económica del país es más que evidente. Lo peor ya ha pasado. Y eso ha sido gracias, en mi opinión, a la labor, al trabajo, al sacrificio de los emprendedores, de los empresarios, de la empresa familiar incluso. Hoy en España tenemos a la generación mejor preparada en la historia de este país y todo eso es alentador y positivo, ¿no? En Estados Unidos se abre una gran oportunidad para las empresas de Navarra y es el hecho de que estamos a punto de iniciar la mayor inversión en infraestructuras y energía en la historia de Estados Unidos, donde España ha jugado un papel importante en el desarrollo de infraestructuras públicas, de carreteras, de autopistas, de peajes, pero también en energías renovables, en eficiencia energética, y particularmente para las empresas de Navarra podría haber una gran oportunidad. Soy optimista al respecto
porque es en lo único que estamos de acuerdo los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, y es que tenemos que llevar a cabo un plan Marshall, un gran plan de inversiones en infraestructuras. ¿Ha tenido asesor el asesor? Siempre. Yo creo que yo he tenido asesores desde la infancia, con mis padres, ¿no? Y con mentores y personas que han jugado un papel importante en mi vida, precisamente porque han sabido darme consejo en los momentos difíciles de mi vida. Y uno luego tiene que ser lo suficientemente humilde para tomar esos consejos en consideración, ¿no? Juan Verde Suárez, muchísimas gracias por su tiempo y suerte en el futuro. Un placer, muchas gracias. Espero que sea el mismo que tengan las empresas navarras. Espero que sí. Gracias, buenas noches.